¿Cuál es tu juicio sobre lo que está pasando? ¿No crees tú que la suerte está echada? Es decir, Keiko Fujimori se niega a aceptar como válido el resultado de la OMPE. Han presentado recursos de nulidad que han sido denegados al 100% en los jurados electorales especiales. Solo le quedaba el Jurado Nacional de Elecciones, donde todo indica que con la juramentación de Víctor Raúl Rodríguez Montesa ya el asunto se terminó. Es decir, es cuestión de días que el proceso termine. ¿Cuál es tu juicio, Ángel? Mira, yo creo que comparto la apreciación que tienes y creo que dentro del marco del sistema electoral, bajo las reglas y las autoridades que tenemos, no había que ser muy saorí, o sea, tener una bola de cristal para pronosticar un desenlace como el que tú estás señalando. Además, creo yo que el día lunes se marcó, digamos, una tendencia definitiva cuando 10 expedientes que contienen diversas actas fueron todos ellos declarados infundados. Recuerda que en aquella oportunidad el fiscal Arce Córdoba vota en contra, pero es un voto minoritario, y él considera que está conestando con su presencia una decisión ya adoptada que a su juicio es imparcial. Por eso es que declina, que en el fondo es una renuncia soterrada, y se ha producido el recambio el día de hoy. Mira tú, independientemente de la posición que adopte el doctor Rodríguez Estanza, independientemente que esté a favor o en contra o no vote, la presencia de él da quórum al colegiado del Jurado Nacional de Elecciones, y yo creo de que la mayoría de 3 que ya está articulada, que ya tiene un criterio, que ya ha formado, digamos, un antecedente, se va a repetir casi ya mecánicamente para los próximos casos, porque son muy similares. Aquí no hay una enorme diferencia, no hay un derecho sustantivo diferente. Entonces es totalmente razonable predecir que esto se va a resolver en los próximos días y muy rápidamente. La decisión, digamos, de cómo enfrentar las nulidades e impugnaciones ya está tomada, está dentro de las reglas del derecho. A muchos no les gusta. Yo soy de los que creo que, por ejemplo, el jurado perfectamente ha podido tener a la vista la lista de los votantes, las planillas de los votantes de cada mesa impugnada. Ha podido pedirle a la OMPE, que es un organismo del sistema electoral, que rápidamente haga la verificación de aquellas firmas que están impugnadas, que no deben ser más de 300, 400, qué sé yo. Eso lo hubiera hecho en un par de días, pero no lo ha hecho. Ha tenido sus criterios con los cuales yo discrepo, pero desde el punto de vista de la formalidad, de lo que ha hecho la propia señora Fujimori, que va a respetar lo que diga el Jurado Nacional de Elecciones, el resultado ahí resulta inexorable. O sea, para responder a tu pregunta, en términos de la lógica del sistema electoral, sus procedimientos, instituciones y autoridades, yo creo que, como decía César, la suerte está echada. Mira, Ángel, cuando era niño mi padre me enseñó a jugar ajedrez. Casi aprendí simultáneamente a leer y a jugar ajedrez. Sí, y una de las cosas más valiosas que a nosotros aprendí... a jugar ajedrez de chicos, sí, recuerdo. El mío también. Bueno, en mi casa había una especie de club de ajedrez. Todos los sábados se juntaba un grupo de gente bien particular a jugar ajedrez. Yeah. Y una de las cosas que aprendí que sirven para la vida, que decía mi viejo, hay circunstancias en que tienes que hacer como los grandes maestros en el ajedrez. ¿Y qué es? Tirar al rey, echar al rey. O sea, aceptar que perdiste. Sí, claro, claro. Entonces, esa fue una frase que me quedó grabada para siempre, ¿no? Hay circunstancias en las que tienes que ser como los grandes maestros del ajedrez. Aceptar que has perdido, porque en el ajedrez tú puedes proyectar el futuro. Eso es la fascinación de este juego, ¿no? Que tú te proyectas. Y tú ya sabes 15 jugadas antes que ya perdiste. Entonces, ¿para qué prolongar la agonía si ya perdiste? ¿No? Entonces, Keiko tendría que hacer como los grandes maestros del ajedrez. El ajedrez es como la vida, en muchos aspectos, sus problemas, las estrategias, el cómo moverse, sí, efectivamente. Y mira tú, por eso yo creo que este era un tema que ya estaba más o menos cantado, incluso para los que somos hombres de derecho y tenemos alguna experiencia en este campo electoral. Hay determinadas reglas, determinados principios, instituciones, que hacen que el derecho tenga un lenguaje determinado, que a veces no coincide con el de la ciudadanía. O sea, como toda disciplina tiene un ritual que a veces no es comprensible, pero que es necesario para poder arribar a determinadas soluciones. Y la solución, digamos, que
que implicaría el desenlace de este es más o menos está marcado. Ahora, que eso claro, satisfaga pero o no Ángel, a pero la acá, ciudadanía Ángel, es una cosa distinta. Claro, pero mirado desde el punto de vista estrictamente del derecho, es decir, por ejemplo, en Huancavelica ocurrió que el jurado electoral especial sí pidió la lista de votantes y la conclusión fue que no había nada irregular, Claro, igual claro, declaró o sea, nula ha podido, solicitud. no, Pero claro. el problema ahí pero ahí el problema, por eso te traslado la pregunta, o sea, cuando Sí. tú te presentas y dices, yo presento este recurso de nulidad, tú estás obligado a hacerlo en los plazos que marca la ley, pagando las tasas que marca la Así ley es. y aportando las pruebas de lo que estás diciendo. O sea, tú no Cierto. puedes presentar un recurso de nulidad sin pruebas y pedirle al juez electoral que él se encargue de buscar las pruebas a ver si hay. A ver si hay, ¿ah? Porque ni siquiera sí. tienes la convicción de que existen. O hacerlo O sea, hacerlo eso a es destiempo, irregular. ¿no? O hacerlo a destiempo. Es lo que se conoce con el nombre de debido proceso. Y el debido proceso funciona, pues, como reglas inmutables para las partes. Porque cambiar la regla de juego, admitir, por ejemplo, un escrito extemporáneamente fuera de tiempo, te beneficia a ti, pero perjudica a tu contrario. Y eso es inequitativo en el juego de este ajedrez que estamos conversando. O sea, las reglas tienen que ser para todos, y en eso yo estoy claro. Mira, yo sobre el particular tengo ahí una pequeña diferencia, pero que no afecta el fondo del razonamiento. Yo creo que no era una prueba complicada, era simplemente tener a la vista para resolver, e inclusive poderle decir a Fuerza Popular y a mi amiga la doctora Lourdes Flores que están equivocados, que es una pataleta, mostrar, aquí tengo el planillón y hay una coincidencia básica con el acta y punto concluido. No se ha querido hacer eso, está bien, eso genera una suspicacia muy grande en la ciudadanía y eso también es evidente, ahí están las encuestas para mostrarlo, pero vamos a ir a un resultado. Pero tú crees, que si Ángel, bien es cierto que el que se ajusta dentro del 69% de la marco población cree que ha normatividad. habido fraude. ¿Ah? O sea, ¿tú crees que el 69% de los peruanos creen que ha habido fraude? Bueno, Yo no eso sé es lo que dónde están se hizo diciendo esa las encuesta. encuestas, ¿no? Y ahí hay una movilización permanente en las calles. Pero por Mira, eso se te voy a desacreditan pues las contar una encuestas. cosa, hablando Ángel. de creencias, si me permites tú. Porque hay otra encuesta que dice 60 y tantos o 70% de la gente no está de acuerdo con lo que está haciendo Keiko de desconocer los resultados. Entonces, ¿a quién le creemos? Bueno, ok, es verdad, estas son creencias que son elementos a tomar en cuenta, no son definitivos. Por ejemplo, la gente creyó definitivamente que lo de Merino era un golpe de Estado. Y por más que nosotros nos desgañitamos desde el punto de vista de la regla jurídica y lo contrario, la gente creyó y cayó Merino, ¿te das cuenta? Suceden ese tipo de cosas y eso hay que admitirlo. La política, ¿sabes qué cosa? Es una fuerza de extensión explosiva que irradia, que a veces rompe el marco estrecho de la norma jurídica. Eso sucede en algunos momentos que son momentos de excepción, son los momentos de las grandes transformaciones, de las revoluciones, en las cuales efectivamente ese sería el único camino para poder cambiar un resultado. Ahora, que yo creo dentro del marco de la ley está determinado. Ahora, para terminar, Keiko insiste, lo ha hecho ayer otra vez en hablar de fraude, y fíjate tú, la OEA, la Unión Europea, ella no habla de fraude, la Unión Iberoamericana de Organismos Electorales, ¿no? Pero déjame leerte la lista porque es apabullante. La OEA, la Unión Europea, la Unión Iberoamericana de Organismos Electorales, el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, el Gobierno de Canadá, el Gobierno británico, la Defensoría del Pueblo, Transparencia, todos dicen que en el Perú no ha habido fraude, pero Keiko insiste y ha convencido a una parte de la población de que esto es así. ¿Qué le recomendarías tú si fueras su abogado a Keiko Fujimori en este momento? Bueno, yo creo que ahí mira, si ella se circunscribe al marco de lo normativo y al marco institucional, yo creo que las reglas están dadas, es como las reglas del ajedrez. Aquí, digamos, lo único que podría cambiar, y aquí, claro, esto no es un juego muy digno, pero es un poco patear el tablero, y eso que genere una situación de una nueva correlación política, y en política eso existe, que permita, digamos, provocar unas nuevas elecciones, una situación de ese tipo. Pero en el marco de lo jurídico que estamos conversando, yo creo que las cosas están dadas. Repito, no importa lo que el señor Rodríguez Montesa piense, diga, vote, podría no votar, podría ni siquiera hablar, ¿no? Claro. Y
Con su presencia, solamente los 3 votos que ya se configuraron el lunes de esta semana para conocer y rechazar, declarar infundados los 10 casos, marca un criterio que se va a aplicar inexorablemente en los próximos expedientes que se tengan a la vista. ¿Te das cuenta? Desde ese punto de vista yo no tengo ninguna duda, yo sería traicionar a lo que creo jurídicamente. Ahora bien, políticamente es otra cosa. El escenario político está convulsionado, hay situaciones especiales, la razón y la razón jurídica no siempre acompaña a los sentimientos de la población, y finalmente si en el ámbito social y político se desenvuelven otras situaciones que modifiquen una determinada correlación, se podría llegar a unas nuevas elecciones, a una situación especial, qué sé yo. Pero digamos, si nos atenemos al marco estricto del sistema electoral y sus reglas, yo creo que en los próximos días vamos a tener un resultado que unge al señor Castillo como presidente de la República. Frente a eso, ¿qué hacer? Ese es un nuevo tema sobre el cual podemos conversar. Por cierto, pues es un escenario de ahí diferente. O cómo tú confrontas, cómo entras. Ahí Latorre tuvo, si me permites, 2 momentos importantes en su vida. En el año 31, él desconoce las elecciones de octubre, ¿no?, y le declara la guerra a Sánchez Cerro, que había ganado las elecciones. Y se inauguró lo que Guillermo Sontek, tú has leído ese libro famoso, El año de la barbarie, con la revolución de Trujillo, con los asesinatos de los militares, que marcó la vía política del país durante mucho tiempo, enfrentó a la Fuerza Armada con los apristas y ella nunca pudo ser presidente por eso, ¿correcto? Y en el año 62, 30 años después, ahí Latorre gana las elecciones, por poco a Belaunde, pero no tiene el tercio. Sí iba a llegar a un acuerdo en el Congreso para elegir al presidente que iba a ser Odría, y se produce un golpe de Estado 10 días antes de la terminación del mandato de Prado. Pérez Godoy convoca nuevas elecciones y ahí Latorre en esta oportunidad no se va a la guerra, sino acepta las nuevas elecciones que las gana Fernando Belaunde Terry el año 63. O sea, ahí tú tienes 2 escenarios de cómo uno puede comportarse ante un resultado que objetivamente no nos gusta. O te vas a una situación de confrontación y guerra y nunca se sabe qué pasará ahí, o llegas a una suerte de acuerdo que sería lo razonable, lo políticamente viable, incluso democrático, porque pedirle al pueblo que se vuelva a pronunciar, pero, repito, eso ya lo dictará pues la realidad en los próximos días o semanas.